Saludos compañeros, profesora Nadia Franco del curso de Criminología. El día de hoy veremos el tema el CEFERE. ¿Qué es el CEFERE? El CEFERE son las siglas de lo que se denomina el Centro Femenino de Rehabilitación. El CEFERE no es más pues que una cárcel de mujeres. Desde una perspectiva clásica jurídica, los centros penitenciarios son instituciones concebidas e instauradas por el Estado con el consenso de una parte importante de la sociedad civil para que se ejecute en sus recintos la pena privativa de libertad. Teóricamente, con el ingreso de la interna en la cárcel, se cumple con la última etapa de la función estatal del sistema de administración de justicia. De acuerdo con este sistema, previamente al encierro en prisión, la reclusa ha sido juzgada por este órgano estatal mediante un proceso con todas las garantías legales consagradas en la ley y condenada a cumplir su pena. ¿De dónde proviene esto de rehabilitación? El concepto de rehabilitación, en este caso de las mujeres, proviene de la idea de proyectar las prisiones como una institución que aparta de la sociedad a las transgresoras de la norma penal, para que luego de transcurrida la condena que contempla el pago de la deuda social de la misma, la institución devuelva una ciudadana resocializada que acatará las reglas adecuadas de comportamiento social. ¿Cómo se crea la cárcel de mujeres o el CEFERE? Durante 1941, según algunos historiadores, se habilitaron los edificios del Hospital Psiquiátrico de Los Santos para albergar la correccional de mujeres. La primera directora de la institución fue la señora Evelia de Zurita. Funcionaba esta cárcel con una maestra de costura, una de manualidades, una enfermera, una inspectora jefa, varias celadoras y un solo guardia. El promedio mensual de las reclusas, fluctuaba entre 40 a 50 presas. Solo se encerraban a las mujeres juzgadas con un mínimo de 6 meses. Se separaban a las que delinquían por primera vez de las que habían cometido actos delictivos varias veces. A las presas o delincuentes primarias se las colocaba en hogares respetables de la ciudad de Los Santos y Chitré para su custodia. Existe una versión histórica. El decreto número 18 del 20 de marzo del 45 crea un establecimiento denominado Centro Femenino de Rehabilitación que funcionó en la provincia de Los Santos. Este decreto empezaría a regir el 23 de mayo de 1946. Para 1949, la Guardia Nacional se abstuvo de mandar reclusas a este centro penitenciario por el mal estado en que se encontraba. De ahí en adelante fueron asignadas a una sección de la cárcel Modelo, una prisión de hombres que se ubicaba en el centro de la ciudad de Panamá. Hasta 1964, que fue el año cuando se construyó el Centro Femenino de Rehabilitación, gracias a la intervención de la señora Cecilia Orillat de Chiari, mediante el decreto 1439 de 1946, que modificó el decreto 18 de 1945 y se estableció que el Centro Femenino de Rehabilitación de los Santos dejara de funcionar en ese año y que estos edificios fueran destinados a una institución auxiliar del Tribunal Tutelar de Menores. Queda instituida entonces la cárcel de mujeres o el Centro Femenino de Rehabilitación a partir del año 1964. Población carcelaria. Según datos recabados al 30 de septiembre del 2021 por el Sistema de Información Penitenciaria y el Departamento de Seguridad Penitenciaria del Ministerio de Gobierno y Justicia, hay 615 reclusas en total en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillat de Chiari. De este total, 481 están condenadas y 134 están siendo procesadas. Sin embargo, es importante resaltar que la capacidad de este centro es para albergar a 433 reclusas, lo que significa una sobrepoblación de 182 mujeres privadas de libertad. Programas de rehabilitación y resocialización. Son varias las iniciativas que han surgido en los últimos años
impulsadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, como también instituciones públicas ligadas a la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Entre ellas cabe destacar el papel protagónico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que a través del proyecto Apoyando la Reforma Penitenciaria de la República de Panamá, ha facilitado espacios y procesos dirigidos a hacer valer los derechos de las personas privadas de libertad de modo general, pero también de una manera específica en las mujeres privadas de libertad, a través de reformas en legislación y creación de políticas públicas, programas y actividades atendiendo a los acuerdos y leyes internacionales. Queremos resaltar el programa de capacitación que la Universidad de Panamá desarrolla con las reclusas del Centro Femenino de Rehabilitación a través del Centro Regional Universitario de San Miguelito y el Ministerio de Gobierno por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Estos son los llamados anexos universitarios penitenciarios, cuyo principal objetivo es la resocialización y reinserción de las privadas de libertad. El mismo fue inaugurado el 2 de septiembre del 2013, cuando oficialmente se inician las clases universitarias dentro del centro femenino. Por primera vez en la historia republicana y luego de 15 años de educación primaria y media, las privadas de libertad tienen la oportunidad de acceder a educación superior pública, gratuita y de calidad. Eran muchos los obstáculos, sobre todo por los escasos recursos económicos, espacios físicos para los salones, ninguna experiencia de educación superior en contextos de encierro, temas de carácter administrativo, metodología de admisión, matrícula, material didáctico. Sin embargo, pese a todo esto, se inicia el proyecto en el segundo semestre del 2013 y actualmente las carreras impartidas son diseño de moda, desarrollo comunitario, informática educativa, mercadeo y logística empresarial. Otro programa que se realiza como parte de la resocialización es el proyecto denominado Detrás del Muro, el cual fue iniciativa de la ex primera dama Vivian Fernández de Torrijos. El mismo se realiza mediante una obra musical donde las privadas de libertad hacen públicas sus experiencias dentro del centro penitenciario y a la vez expresan un mensaje de concienciación a las personas, sobre todo a la juventud, para que caminen en buenos pasos y se alejen de la delincuencia. La obra musical es presentada en diversos colegios a estudiantes como un mensaje de reflexión. Con Detrás del Muro, el musical, también se dan a conocer facetas en positivo de las privadas de libertad, mostrándolas como personas que tienen mucho por dar y aportar a nuestra sociedad. Panamá es un país ejemplo al ejecutar proyectos de reinserción social a personas privadas de libertad, y el musical Detrás del Muro es uno de ellos. Existe además el programa de resocialización denominado Mi Voz para tus Ojos, el cual inició en el año 2006 como un plan piloto para grabar audiolibros para personas con discapacidad audiovisual y ser distribuidos por el Senadis. En el 2011 se inició un plan de capacitación de locutoras y su énfasis fue capacitar a las privadas de libertad en 4 etapas: cambiar internamente, desarrollar habilidades laborales, habilidades de lectoras y habilidades de locutoras. Felizmente, por la realización de este programa, nace entre las privadas de libertad la iniciativa de escribir, y así, en el año 2018, en la Feria Internacional del Libro, es lanzado su primer poemario titulado De las sombras a la libertad. Para el 2019, el programa Mi Voz para tus Ojos cuenta ya con un mejor espacio y un renovado taller para que mujeres privadas de libertad continúen grabando nuevos audiolibros. Es grato compartirles que para el año 2020 se inaugura la Biblioteca
en el Centro Femenino de Rehabilitación y las privadas de libertad celebran con una obra de teatro llamada La Casa de Bernarda Alba. Se comparte con gran regocijo además la inauguración de un taller de belleza y otro de costura como parte integral del proceso de resocialización del Ministerio de Gobierno y Justicia.